Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Y el día de hoy, así es, lunes 11 de octubre, parece que fue ayer, 11 de octubre del año 2021. Esta clase va dirigida a los estudiantes del quinto año de secundaria, sección A, de nuestra modesta casa de estudios. Mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, tu profesor César Uribe abre los telones en esta oportunidad para presentar el tema que vamos a tratar a continuación. Hoy vamos a hablar acerca de la reconstrucción nacional. Pero antes de presentar este tema es importante explicar y aclarar los dos videos que he enviado, dictado por mi persona con anterioridad en estos dos últimos días, acerca de la infausta Guerra del Pacífico. Ustedes saben que el Perú se ganó la Guerra del Pacífico por descuidado, por no prestar atención. Miren ustedes a cada punto fronterizo, principalmente hacia la parte este. Antes de la Guerra del Pacífico, mis apreciados estudiantes, como te decía en clase anterior, el Perú limitaba al sur con Bolivia, no teníamos frontera con Chile. Y nos ganamos la guerra debido al protagonismo que hizo Inglaterra. Todos sabemos que los ingleses financiaron la Guerra del Pacífico a favor de Chile. ¿Y cuál fue ese motivo por el cual se inclina Inglaterra hacia Chile? Miren ustedes, el motivo principal por el cual Inglaterra abraza a Chile fue la decepción que tuvo el Perú frente a ella. Acuérdense ustedes que durante el gobierno del coronel José Balta se olvidó del compromiso que teníamos con Inglaterra. Balta se olvidó de la firma del contrato económico llamado GIPS y abrazó un nuevo contrato con Francia. Y ese contrato con Francia fue nada menos la firma del Tratado Dreyfus. Inglaterra nos amenaza y abraza a Chile y miren ustedes qué consecuencias tuvo. Señores, un 5 de abril de 1879, Chile nos declara la guerra. El Perú ni se imaginaba. Cuando Chile nos declara la guerra, ¿y ahora quién podrá ayudarnos?, dijo el Perú. Se convocó a Congreso y lamentablemente se tuvo que aceptar la declaración de guerra por más intento de paz. Acuérdense que el plenipotenciario Antonio de la Valle viaja hacia Valparaíso, Chile, para evitar la guerra. Chile no quería retroceder, Chile no quería dar paso atrás, la guerra era una realidad. No quedó más remedio que afrontar la guerra. Chile actuó de manera ofensiva y el Perú de manera defensiva. Señores, Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú, tuvo que afrontar la guerra, y ya todos sabemos qué pasó con este señor presidente. Le dijo a todo el Perú cómo es posible de pelear con Chile de esa manera. Miren a Chile y mírennos. No podemos pelear con estas armas, con estos cañones, con estos barcos. Vamos a colocar una mano en el pecho y la otra en el bolsillo, dijo el presidente. Vamos a hacer una colecta nacional. Y así todo el Perú realizó una colecta nacional. Y el mismo presidente Mariano Ignacio Prado dijo: señores, yo mismo compraré las armas. Yo mismo viajaré al extranjero. Yo mismo traeré las armas. Y hasta el día de hoy nunca regresó. El presidente del Perú en ese entonces, mis apreciados estudiantes, abandonó el Perú, nos abandonó en plena guerra. Una gran carcajada se llevó Chile al saber que el presidente del Perú se había fugado con dinero de esa colecta nacional. No tuvo más remedio el Perú que afrontar la guerra. Y así se desencadenaron, como dije en mi explicación, dos campañas. Para estudiar la Guerra del Pacífico, dos campañas. La primera, la campaña marítima, sí señor, y la otra, la campaña terrestre. La campaña marítima abarcó, miren ustedes, el glorioso combate de Iquique, 21 de mayo de 1879, donde Miguel Grau se gana con honores el título de Caballero de los Mares,
por la actitud, por la calidad humana de este personaje. Una mujer chilena la bautiza o lo bautiza a Miguel Grau como el caballero de los mares. Estamos hablando de Carmela Carvajal de Prat, aquella que perdió a su esposo en plena guerra del Pacífico, en el combate naval de Iquique, 21 de mayo de 1879, ¿se acuerdan? Miguel Grau escribió una carta dándole el pésame y resaltando la calidad militar de su esposo finado. Carmela Carvajal recibió el cuerpo, recibió el féretro, las cosas, las pertenencias, y recibió la carta de Grau. Y luego de leer la carta, con lágrimas en los ojos, mirando hacia arriba, dijo: he conocido a muchos caballeros en la tierra, pero nunca he conocido un caballero en el mar. Miguel Grau, caballero de los mares. Ella popularizó ese título de caballero de los mares. Miren ustedes. Y luego, el 8 de octubre de 1879, el glorioso combate de Angamos. Sí, señor. Donde Miguel Grau, lamentablemente, producto de una explosión producido por el Cochrane, pierde la vida. Al lado de su secretario, un jovencito de 14 años, Diego Ferre. Miren ustedes, y así van cada uno de los personajes, miren ustedes, pasando a la historia. Una vez culminada la campaña marítima, se inicia la campaña terrestre. 2 de noviembre de 1879 con la toma de Pisagua. Luego vendría San Francisco, luego vendría la batalla de Tarapacá, donde el Perú tuvo una gran victoria gracias a Andrés Sabrino Cáceres, quien se gana el título de El Brujo de los Andes. Luego se inicia la campaña de Tacna y Arica, luego se inicia la campaña de Lima y finalmente ya Chile, miren ustedes, en su paso arrollador llegaría a estas pampas de Villa El Salvador. Y acá en estas pampas, un 13 de enero de 1881, se desencadena la gloriosa batalla de Miraflores, o la gloriosa batalla de San Juan. 2 días más tarde, 15 de enero, la gloriosa batalla de Miraflores. El 17 de enero, Chile ocupa Lima. Patricio Lins dirigía esa expedición, la ocupación de Lima. No había presidente, el alcalde Rufino Torrico entrega la ciudad al bárbaro y salvaje Patricio Lynch. Sí, señor. Lima es ocupada, saqueada al máximo, hasta que finalmente, después de, vamos a llamar así, un trauma completo, un saqueo completo, un vandalismo completo acá en la ciudad de Lima, se lograría, gracias al grito de Montán protagonizado por Miguel Iglesias, se lograría la paz, la tranquilidad, gracias a la firma del Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón le puso fin a la Guerra del Pacífico. Sí, señor, eso era lo que quería Chile. Chile quería que el Perú reconozca su pretensión. Y esa pretensión de Chile se plasmó nada más y nada menos en el Tratado de Ancón, firmado en el balneario de Ancón, el 20 de octubre de 1883. Sí, señor, entre los países, tanto Chile como el Perú. ¿Quién firmó por Chile? Jovino Noboa, el plenipotenciario Jovino Noboa. ¿Quién era presidente en Chile en ese entonces? Aníbal Pinto. ¿Quién firmó el Tratado de Ancón representando al Perú? El plenipotenciario Antonio de la Valle y Mariano Castro Saldívar. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa infausta, abusiva guerra del Pacífico? El Perú le cede a Chile, señores, para siempre. Goodbye to you, my friend. Le cede para siempre el territorio salitrero de Tarapacá. Adiós, Tarapacá. Le cede momentáneamente los territorios de Tacna y Arica. Estos quedarían en merced de Chile por un periodo de 10 años. Y luego de 10 años se realizaría un plebiscito para que cada pueblo elija con quién quiera quedarse. El Perú tendría que pagar 20 millones de pesos por la indemnización a Chile. Miren ustedes, la pérdida total de la riqueza salitrera de nuestro territorio y el surgimiento de una nueva frontera con Chile. Acuérdense que después de la Guerra del Pacífico, Chile le quita a Bolivia su salida al mar.
y vamos a limitar fronterizamente con este país. La cesión definitiva en años más tarde, porque Chile se olvidó de ese plebiscito. Pasaron 10, pasaron 20, pasaron 30, y luego en el gobierno de nada más y nada menos Augusto Bernardino Leguía, 1928, el Perú recuperaría, miren ustedes, Tacna, Arica, la perderíamos para siempre. Una destrucción total de nuestra agricultura e industria. Sí, señor, el surgimiento de un nuevo tiempo en la historia del Perú y una crisis económica, la caída de nuestra economía, la ruina de nuestro crédito en el exterior. Después de la guerra con Chile, según lo que expresa el historiador Jorge Basadre Grotman, el Perú era un país yacente, destruido, dolido, amputado, traumado. Sí, señor. Luego de la Guerra del Pacífico se inicia la reconstrucción nacional. Ahora el Perú tenía que luchar para ponerse en pie, para salir adelante, sí señor. Este periodo de reconstrucción nacional se inicia a partir de la firma del Tratado de Ancón, 1883, y se prolongaría hasta 1919, ya con el advenimiento del presidente Augusto Bernardino Leguía. Sí, señor, pero en este tiempo tenemos que destacar la presencia de un segundo militarismo que se inicia después de la guerra con Chile en 1883 hasta 1895 con el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. El Perú, después de la guerra, estaba dividido, señores. Dividido, nuestra nacionalidad estaba dividida. Un primer grupo, los hombres de Montán, los fanáticos de Miguel Iglesias. Y un segundo grupo, los hombres de Quepí Rojo. El héroe de la resistencia, Andrés Avelino Cáceres, que se disputaba conjuntamente con Iglesias el poder. Luego se iniciaría un segundo civilismo, o lo que llamaría el doctor Jorge Basadre Grotman, el inicio de la llamada República Aristocrática en el Perú, que se daría desde 1895 con el advenimiento del califa Nicolás de Piérola hasta 1919 con el advenimiento de Augusto Bernardino Leguía. Y ahí están, en orden, todos los presidentes que gobernaron el Perú después de la guerra con Chile, hasta 1919. Miren ustedes, del 15 al 19, José Pardo y Barreda, y luego vendría ya el gobierno de Augusto B. Leguía, segundo periodo de gobierno en la historia nacional. Mis apreciados estudiantes, Mauricio Núñez, si yo te pregunto qué fue la reconstrucción nacional, usted me tendrá que responder a viva voz, mi querido profesor. La reconstrucción nacional fue un periodo de inestabilidad política y social que se origina luego de la desastrosa derrota que el Perú tuvo con Chile. El Perú va a tener que buscar resarcirse de la ruina, salir adelante, ponerse en pie a través de una explotación foránea de nuestras materias primas, en lo que marcaría en la historia una dependencia económica internacional. Te cuento, mi apreciado Mauricio Núñez, escúchame con atención. El Perú, después de la guerra, se encontraba en el suelo, con una latita, pidiendo limosna. Una limosnita, por favor. Todos los países del mundo miraron al Perú tirado en el suelo pidiendo limosna. Todos los países. Y nadie se atrevió a darle una moneda al Perú. ¿Y saben quién vino a burlarse del Perú y verlo en ese estado? Inglaterra. Inglaterra llegó al Perú y le dijo, así te quería ver. Yo te dije, ¿eso te pasa o eso pasó? Por haberme dado la espalda y por haber abrazado capital francés. Y el Perú le dijo a Inglaterra, pero no te burles de mí, Inglaterra. Ayúdame. ¿Y qué le dijo Inglaterra? ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor, ayúdame. Está bien, te voy a ayudar. Voy a insertar 3 millones de pesos. Pero, ¿a cambio de qué? Le dijo el Perú. Quiero que me cedas parte del territorio de la Amazonía en mi poder. Y quiero que me entregues todos los ferrocarriles que adquiriste en gobiernos anteriores. Yo los voy a administrar. Y te ayudo, le dijo Inglaterra.
Y así, mis apreciados estudiantes, aparece la primera industria, la primera empresa extranjera con capital extranjero en el Perú. Aparece la London Petroleum Pacific Company para la explotación del petróleo en la Amazonía. Y aparece nada más y nada menos la Peruvian Corporation, la administración de los ferrocarriles por parte del gobierno inglés. Y eso se firmó por 66 años a través de un nuevo contrato económico ya con Inglaterra, llamado contrato Grains. No te olvides, no te olvides, Florentino Vázquez Chávez, el famoso contrato Grains, firmado durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, originó la dependencia económica internacional del Perú. Dos grandes empresas aparecen con capital extranjero. Por 66 años aparece la London Petroleum Pacific Company y la Peruvian Corporation. Y según el doctor Jorge Basadre, dice que los ingleses invirtieron 3 millones de pesos y después de 10 años recuperaron su dinero. 10 años más, quintuplicaron su dinero. 10 años más, imagínense cuánto. Ya se aburrieron de tanto dinero, porque tenían que permanecer en el Perú 66 años de explotación. Se cansó Inglaterra de tener dinero y mire lo que hizo Inglaterra. Durante el gobierno de Augusto B. Leguía, el oncenio de Leguía, los ingleses a viva voz propagan en el mundo: ¿quién quiere comprar la deuda que el Perú tiene conmigo? ¿Y saben quién levantó la mano? Estados Unidos de Norteamérica. Y le dijo a Inglaterra: yo compro la deuda que el Perú tiene contigo. Y hasta el día de hoy, Florentino Vázquez Chávez, y hasta el día de hoy vamos a depender de capital norteamericano. Vamos a depender del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto el Perú debe hoy en día a Florentino Vázquez Chávez? 44.000 millones de dólares debemos al Fondo Monetario Internacional. Hoy, señores, 11 de octubre del año 2021, el Perú tiene 44.000 millones de dólares como deuda externa. Sí, señor, producto de la compra que Estados Unidos le hizo a los ingleses. Entonces, eso es importante. Durante la reconstrucción nacional, después de la guerra con Chile, el Perú va a tener que aceptar, no había otra. Si el Perú no aceptaba, ¿qué le puedo decir? La intervención de Inglaterra, la historia hubiese sido otra. Ahorita hubiésemos estado contando otra historia. Muy fatal, por supuesto. Y el Perú se puso en pie así. Y así surge durante la reconstrucción nacional el segundo militarismo. Claro que ahora había una gran diferencia con el primero. Acuérdense que el primer militarismo se dio después del retiro de Bolívar, 1827. Bolívar se va y entra José de la Mar. De ahí todos van a ser militares. Esos militares van a gobernar después de una victoria, la victoria de Ayacucho. Pero acá el segundo militarismo tiene una gran diferencia con el primero. Porque acá van a gobernar militares, pero después de una derrota, no de una victoria. Ah, pregunta de admisión. El primer militarismo se da luego de una victoria, Ayacucho. Y el segundo se da después de una derrota, la guerra con Chile. Y el primer gobernante de este segundo militarismo, señores, va a ser el general Miguel Iglesias. Gran amigo, compadre de Cáceres. Pero después de la guerra se van a odiar. No van a poder ni verse. Tanto así que Cáceres, cuando se entera que Miguel Iglesias ingresa al poder, va a hacer hasta lo imposible para sacarlo. Y logra sacarlo. Por eso que el gobierno de Iglesias solamente duró un solo año. Y ahí está. Te presento a los gobernantes. Miren ustedes, hasta 1895. Observan a Oscar Emilio. Miguel Iglesias gobernó en el 84 hasta el 85. Andrés Avelino Cáceres, el primer gobierno del 85 al 90. Con él se firma, no te olvides, Florentino Vázquez Chávez. No te olvides. Con Cáceres se firma el contrato Grains. ¿Por qué es importante el contrato Grains? Porque a partir de ese contrato los ingleses van a colocar sus pies en territorio peruano, principalmente en la Amazonía. ¿Y por qué se interesaron por la Amazonía? Porque iban a descubrir el oro negro, el petróleo, y aparece la London Petroleum Pacific Company. Y luego, si quieres que te ayude, dame todos los ferrocarriles. Yo te los devuelvo después de 66 años. Aparece la Peruvian Corporation. Luego
1890 al 94, otro excombatiente de la batalla final, la guerra con Chile, Remigio Morales Bermúdez. Y luego Cáceres dijo, no hay primera sin segunda. Se convierte en presidente otra vez, pero acá su gobierno solamente abarcó 7 meses, porque quien se encargaría de sacarlo del poder va a ser nada más y nada menos el califa Nicolás Tepierno. Señores, presento al primer gobierno de la reconstrucción nacional. ¿Quién fue el primer gobernante de la reconstrucción nacional? ¿Quién da inicio al segundo militarismo? El general Miguel Iglesias. Este personaje fue el protagonista del famoso grito de Montán. ¿Y saben qué significa el grito de Montán? Me pregunta Oscar Emilio. El grito de Montán fue un grito de paz. Grito de paz. ¡Basta ya! ¡Queremos la paz!, dijo en Cajamarca Miguel Iglesias. Y por decir eso, Cáceres lo señala como traidor y vendepatria, como gestor del Tratado de Ancón. Sí, señor. Este personaje ingresa a gobernar y Cáceres se convierte en la piedra en su zapato. Y no se cansaría hasta sacarlo del poder. A pesar que gobernó un solo año, observa la pantalla, 1884-85, se hicieron grandes obras y acontecimientos, mis apreciados estudiantes. Lo primero que hizo Iglesias fue llamar al ilustre abogado Francisco García Calderón y decirle, en tus manos encomiendo la primera universidad del Perú. Reabre sus puertas, hermano. Y la Universidad de San Marcos va a reaperturar sus clases y su funcionamiento gracias a Francisco García Calderón. Luego, el presidente Miguel Iglesias llamaría al pedagogo Pedro Labarte y le dice, en tus manos encomiendo el Colegio Guadalupe, que hasta el día de hoy existe en la avenida Alfonso Ugarte, emblemática institución donde estuvieron grandes personajes de la historia nacional. ¿Quién se encargó de reaperturar este colegio? Pedro Labarte. Luego tuvo anticuerpos, fanáticos de Cáceres, como por ejemplo la rebelión indígena en Huaraz, protagonizado por Pedro Astuparia. Luego esto sería continuado por Ushku Pedro. Miren ustedes, finalmente sabemos que Iglesias es derrocado en la famosa batalla de Guaripampa. Pero a pesar de eso, llamó también nada más y nada menos al literato, al autor de La Bohemia en mi tiempo, al autor de Tradiciones Peruanas, y lo nombró director de la Biblioteca Nacional. Estamos hablando de Ricardo Palma, aquel personaje literato conocido como el mendigo de los libros o el bibliotecario mendigo, porque no había libros. Chile se encargó de llevárselos todos, y los que no pudo llevarse, le prendieron fuego. Chile nos quiso dejar hasta sin cultura, señores. ¿Y quién se encargó de reaperturar y reconstruir la Biblioteca Nacional? Ricardo Palma. Sí, señor. Se inician los estudios también de la construcción del famoso muelle de Arcén en el Callao, y se brinda en Lima el alumbrado eléctrico. Y también se produce nada más y nada menos el sacrificio, nada más y nada menos, de el mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión. Sí, señor, estudiante de medicina, se inoculó el virus, miren ustedes, de una paciente enferma llamada Carmen Paredes, ¿no? Y después de 21 días va a sentir los primeros síntomas y se crea una historia clínica. Lamentablemente la medicina de ese entonces no pudo hacer nada ante esta extraña enfermedad. Se trataba el mal de la verruga, la famosa fiebre de la orolla, y un 5 de octubre de 1885, en la Maison de Santé, Daniel Alcides Carrión pasaría a la historia como el mártir de la medicina peruana. Sí, señor. Y ahí tenemos a los grandes, Ricardo Palma, tenemos nada más y nada menos, miren ustedes, a el mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión, ¿no? Ahí está.
la Lima antigua, la famosa casona en San Marcos, ubicada en el Parque Universitario, la Biblioteca Nacional, que fue tomada en adelante, miren ustedes, por Ricardo Palma, antes estuvo bajo poder de Patricio Lins, porque ahí funcionó el cuartel general de Chile, acá en la ciudad de Lima. Y ahí está Daniel Alcides Carrión, considerado como el mártir de la medicina peruana, porque el padre de la medicina en el mundo es nada más y nada menos el griego Hipócrates. Los médicos hacen su juramento al recibirse el famoso juramento hipocrático. No se olviden. Seguimos. Señores, ante esta situación, Cáceres, haciéndole la vida imposible, logra sacarlo del poder al general Miguel Iglesias. Antonio Arenas se hace cargo del Perú, con una tarea de convocar a elecciones, y en esas elecciones, mis apreciados estudiantes, saldría ganador nada más y nada menos el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. Y ya todos sabemos que en su gobierno se firmaría el famoso contrato Grains y se daría inicio a la dependencia económica con capital extranjero proveniente de Inglaterra. Sí, señores, aparecerían estas dos primeras empresas con capital extranjero, la London Petroleum Pacific Company y también la Peruvian Corporation. ¿Qué habrá pasado durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres? El Perú va a lograr ponerse en pie. Sí, señor. El Perú va a lograr ponerse en pie, pero el gobierno le quedó bastante corto a Cáceres, que ambicionaría continuar gobernando, pero tenía un obstáculo, la Constitución, que no le permitía. ¿Qué habrá pasado? Ya lo sabremos en las próximas clases, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribes School. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Te dice gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio. Nos vemos en la siguiente hora con la práctica calificada. Gracias. Bendiciones.